Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el- la presentación del caso clínico de la clase magistral de torsión testicular. Mi nombre es Gerardo Flores Cosi. Yo soy médico urólogo del Hospital Nacional Loaiza, ¿no? Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces empezamos esto con el tema de torsión testicular. La definición, torsión testicular, pues es la rotación de testículos sobre sí mismo de forma que el cordón espermático se enrosca con los vasos testiculares y es una urgencia quirúrgica. Definitivamente, esta es una de las patologías en lo que es el síndrome de escroto agudo, en la cual nosotros tenemos que entrar a hacer el tema de la cirugía de emergencia en este caso, ¿no? La torsión testicular, la torsión de la hidratia de Morgagni, los apéndices testiculares, la orquiepididimitis, son las causas más frecuentes de lo que se llama escroto agudo, ¿no? ¿No? Esta sería una imagen de lo que es torsión testicular. Ustedes, las características de un cordón espermático normal, conducto deferente, la arteria y la vena testicular, como llegan en forma normal, ¿no? Y en un testículo, pues que sufrió una torsión testicular, vean ustedes cómo el cordón espermático se hace tortuoso, tiene características lumbriformes, pues que son característicos de lo que se llama la torsión testicular. El giro testicular sobre el eje del cordón espermático pues interrumpe la circulación venosa y arterial del testículo. Luego de 6 horas se produce la necrosis del epitelio germinal y a las 12 horas de las células intersticiales, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, justamente este tema de las 6 horas, esto en el tema de la torsión testicular. Y ese es el tiempo en el cual nosotros vamos a actuar y de manera adecuada vamos a permitir poder conservar ese testículo y que ese testículo no llegue a un tema de necrosis y tengamos que hacer un tema de una orquiectomía, ¿no? ¿Esto por qué? Porque como ya vamos a ver más adelante, pues la torsión testicular se va a presentar especialmente en lo que son los adolescentes, ¿no? Entonces, el hecho de perder un testículo por un tema de necrosis por torsión testicular en un adolescente va a afectar negativamente, puede entrar en problemas de depresión, ansiedad y muchas otras patologías más, ¿no? Su incidencia anual es de 4.5, algunos hablan de 4 cada 100.000, menores de 25 años. La torsión testicular corresponde al 10 al 15% de lo que son síndromes escrotal agudo. De todo, el 100% de los casos de síndrome escrotal agudo, pues la torsión testicular corresponde al 10 al 15%, ¿no? Y es la principal causa de pérdida testicular y de orquiectomía como tal, ¿no? Entonces es importantísimo saber reconocer esta patología cuando acude a las emergencias de los establecimientos de salud donde nosotros no vamos a estar trabajando, ya sea como internos o como especialistas o como médicos generales, para que así podamos tener una resolución adecuada del cuadro clínico. Entonces, ya les había dicho, es la complicación más significativa de la pérdida testicular en 55% de los casos donde entramos a hacer la exploración escrotal por sospecha de torsión testicular, pues lo que observamos es justamente eso, ¿no? Un testículo ya necrosado, un testículo donde nosotros no podemos hacer mayores cosas que retirarlo, hacer la orquiectomía, ¿no? Entonces vean ustedes esta imagen de una cirugía donde encontramos un testículo pues totalmente necrosado. Acá una comparación entre el testículo normal y el testículo contralateral necrosado en este caso, ¿no? El diagnóstico es el diagnóstico errado más común, esto con el que se suele confundir el tema de la torsión testicular suele ser pues la epididimitis, ¿no? Entonces muchas veces el paciente viene
con cuadros que superan las 6 horas, las 12 horas, y pues cuando uno lo ve inflamado, lo ve aumentado de volumen, con un eritema, con un edema del escroto, pues uno puede pensar que está ante un cuadro de una epidimitis y decir, bueno, este es un cuadro de epidimitis y ya, ¿no? Cuando pues, lo que ocurrió verdaderamente fue una torsión testicular como tal. Haciendo un poquito de historia de lo que es la torsión testicular, se hace la primera descripción en el año 1840 por de Sabiu, ¿ya? En 1897 se reporta la primera torsión testicular neonatal por Taylor. En 1907, Rigby y Russell hacen publicaciones de lo que son la torsión testicular como una serie de casos. Y Kolff en el año 1922, pues describe la torsión del apéndice testicular, ¿no? Que es uno de los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer cuando estamos haciendo el diagnóstico de torsión testicular. En 1973, la gamografía escrotal con pertecnetato sódico por Nadel, pues toma impulso como examen de diagnóstico para lo que es el tema de diagnóstico de torsión testicular, ¿no? Ya vamos a ver que, pues, en el tema de diagnóstico, la gamografía es un buen estudio, pero este tipo de estudios muchas veces no están a la mano en lo que son las emergencias de nuestros establecimientos de salud. Hay veces hay que esperar, entonces, lo que no tenemos en una torsión testicular es mucho tiempo. Tenemos que estar pendientes del tiempo para actuar adecuadamente, ¿no? Y en 1975, pues, se empieza a usar el ultrasonido escrotal con Doppler, ¿no? Para mirar los flujos sanguíneos, para ver si hay flujo sanguíneo o no hay flujo sanguíneo dentro de lo que es el testículo para el diagnóstico de torsión testicular. Entonces, veamos, ¿no? Este cuadro ya se empieza a reportar oficialmente este año 1840, pero probablemente ya se ha tenido descripciones antes de esta provecha por Vilas-Avivo, ¿no? Muy bien, entonces existen tipos de torsión testicular, ¿no? Existen dos tipos, que son los más frecuentes, lo que es la torsión intravaginal, es el tipo más común de torsión testicular. La inserción alta y angosta de la túnica vaginal en el cordón espermático hace que el testículo penda dentro de la cavidad vaginal escrotal como el badajo de una campana, ¿no? Es signo del badajo de campana, ¿no? Cuando se horizontaliza el testículo y pues la túnica vaginal hace especie de un badajo de campana, ¿no? Esta condición anatómica, pues, sería bilateral y justificaría que en este tipo de casos, pues, la ortopexia preventiva contralateral sea importante en el caso de una torsión testicular, ¿no? Es por eso que hablábamos antes con mi grupo, cuando hacíamos la discusión del caso clínico, pues, cuando tú vas a hacer una cirugía de torsión quirúrgica por una torsión testicular, tienes que hacer una ortopexia, no solo del testículo que ha sufrido la torsión testicular, sino también del testículo contralateral, porque este tipo de patologías de torsión testicular intravaginal suelen ser las que más frecuentemente van a afectar a los adolescentes y suelen ser bilaterales, ¿no? Entonces, ahí la indicación de que nosotros tengamos que hacer la ortopexia bilateral en forma preventiva. Entonces, como decía, la torsión intravaginal, la torsión del cordón espermático por dentro de la túnica vaginal, ¿no? Que lo rodea. Entonces vean ustedes el testículo, lo que es el epidídimo y el cordón cómo se torce, ¿no? Y acá tenemos la túnica vaginal que va rodeando a lo que es el testículo y vean ustedes cómo esta torsión se produce dentro de lo que es la túnica vaginal. Entonces la torsión testicular intravaginal, que es la más frecuente, recuerden muchachos, es la que va a afectar mucho más a nuestros adolescentes y es la que pues en la que tenemos que practicar normalmente es lo que se llama la ortopexia bilateral. Luego tenemos la torsión testicular extravaginal. Este tipo de torsión testicular es mucho menos frecuente. El testículo y su cubierta vaginal giran en conjunto sobre el eje del cordón espermático y la torsión se produce por fuera de la vaginal, ¿no? Esto se ve más frecuentemente en el feto, en los neonatos, ¿no? Los recién nacidos, ¿no? En el feto y el neonato, la superficie exterior de la túnica vaginal no está adherida a la pared escrotal y esto permite la rotación extravaginal, ¿no? Entonces veamos esto en la torsión extravaginal o supravaginal que está descrito en algunos libros así, que ocurre pues por fuera de la túnica vaginal
y esto es la túnica vaginal peritoneal que la rodea, ¿no? Entonces vean ustedes testículo, epidídimo, ¿listo? Y vean que la túnica vaginal acá está extra, ¿no? O sea, esto no es que esté, esta torsión no es que esté dentro de lo que es la túnica, sino está girando con túnica vaginal y todo el cordón espermático en ese tipo de torsión, ¿no? Como les digo, esta pues es un tipo de torsión que se va a observarse más en lo que son los neonatos, torsiones en los fetos, ¿no? Muchas veces los fetos masculinos pueden hacer contorsión testicular. Pero de esto lo que ustedes tienen que saber, pues que la torsión testicular intravaginal es la más frecuente y es la que va a afectar a los adolescentes. Y por ende también, por favor, tienen que siempre tener en consideración que es el que va a requerir la ortopedia bilateral. Causas y factores predisponentes. ¿Qué es lo que nos va a predisponer a que nosotros podamos hacer una torsión testicular? De todas maneras, una de las causas importantes que suele producir el tema de la torsión testicular suele ser la ausencia de gubernaculum testis o que ésta sea muy larga, ¿no? Muy grande. Embriológicamente, pues el testículo se va a formar a nivel de lo que es el retroperitoneo, ¿no? Conforme el feto se va desarrollando, este testículo va a descender del retroperitoneo para que aproximadamente entre la semana 30 y 34 el testículo se ubique más o menos a nivel del orificio inguinal profundo, ¿no? Pasada esta semana el testículo va a empezar a descender por vía de conducto inguinal y entre la semana 37 y 39, pues el testículo va a estar ubicado a nivel del orificio inguinal superficial. Una vez producida una vez producido lo que es el tema del parto, se produce una serie de secreciones hormonales en el feto que producen el descenso del testículo hacia el escroto, ¿no? Entonces, ese descenso del testículo hacia el escroto, pues sencillamente hace que se forme el gubernaculum testis, ¿no? Entonces, cuando ese descenso no se produce, pues el gubernaculum testis no se forma. El gubernaculum testis es una estructura, un tejido fibroelástico que permite al testículo cierta movilización, pero controlada, ¿no? Porque recuerden que nosotros a nivel de lo que es el cordón espermático tenemos el músculo cremaster. Y cuando nosotros estimulamos el músculo cremaster, puede traccionar muy fuertemente el testículo hacia la región inguinal y pues cuando no existe este gubernaculum testis, sencillamente el testículo empieza a girar sobre su eje, produciéndose lo que se llama la torsión testicular, ¿no? Si a la ausencia de un gubernaculum testis nosotros, en esta persona que no tiene esta estructura, de nacimiento, pues se produce un trauma escrotal, como por ejemplo un pelotazo cuando estamos jugando deportes, una patada en el colegio y esas cosas, o cuando hay un cambio de temperatura muy brusco, el frío, actividad deportiva intensa, excitación sexual, el coitus incluso, esto puede producir pues que se produzca un ascenso brusco de lo que es el testículo hacia la región inguinal, producir lo que se llama la torsión testicular, ¿no? La criptorquidia, pues eso también es un factor predisponente para lo que se llama el tema de la torsión testicular. ¿Por qué? Porque el testículo no ha descendido adecuadamente hacia el escroto, por lo tanto no va a tener gubernaculum testis, ¿no? La atrofia testicular también es un factor predisponente a que se produzca el tema de lo que se llama la torsión testicular, ¿no? Otra cosa importante es pues que esta patología de la ausencia, o la ausencia, mejor dicho, del gubernaculum testis, muchas veces se da en varones que no han nacido por partos naturales, que han nacido por cesárea, ¿no? Hay teorías que indican que el hecho de que no se produzca ese paso por el canal de parto, esa compresión de lo que es el cuerpo del feto por el canal del parto, pues haría que no haya estos cambios hormonales que produzcan el descenso del testículo hacia el escroto una vez producido el nacimiento, ¿no? Y por lo tanto, si no se produce, no se forma el gubernaculum testis. Entonces, eso también es importante saberlo porque probablemente cuando estemos en la emergencia ante un caso de este tipo de torsión testicular, nosotros podamos averiguar eso, ¿no? Si ha nacido por cesárea o por parto, y pues ¿no? Eso nos puede indicar que el paciente tal vez no ha tenido gubernaculum testis, ¿no?
En cuanto al cuadro clínico, pues definitivamente lo principal es el dolor testicular, ¿no? Es un dolor testicular intenso, abrupto, que se presenta de manera súbita, a veces con antecedentes, como ya les he dicho, de actividad física extenuante, traumas sobre la región genital, el frío, un cambio de temperatura muy brusco, antecedentes a veces de coitos, incluso el tema mismo de la excitación, que puede producir el tema de esto que se produzca una torsión testicular, ¿no? Este dolor que se va a presentar en forma intensa en el testículo, pues se va a irradiar hacia la ingle del lado, del mismo lado y también hacia la parte del abdomen inferior, hacia la parte del hipogastrio, ¿no? También esto se puede acompañar pues, de otros tipos de signos y síntomas vegetativos, como las náuseas, los vómitos, ¿no? Y pues vamos a observar también que mi escroto afectado pues está aumentado de tamaño con flebosis progresiva en la piel y tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, lo que muchas veces observamos cuando el paciente acude rápidamente una vez iniciado el cuadro clínico de la torsión testicular es que, si bien es cierto que no observamos una flebosis al inicio, pero se observa esa piel del escroto como si hubiera un proceso edematoso localizado, ¿no? Que conforme van pasando las horas se empieza a presentar el eritema propio o signos de flebosis como tal, ¿no? Aparte de eso, pues vamos a observar que el testículo está ascendido, si el testículo se encuentra más hacia la parte del orificio inguinal superficial y se puede ubicar en forma transversal, ¿no? Uno lo compara con el lado contralateral, es importantísimo eso en el examen físico que ustedes vayan a hacer al paciente, compararlo con el lado contralateral, tienen que ver cómo está el otro lado, ¿no? Y uno pues lo ve y ve que definitivamente el testículo está cruzado transversalmente en relación al otro que está en forma vertical, ¿no? El reflejo cremasteriano que hablamos con mi grupo, con los muchachos, pues está ausente, ¿no? El reflejo cremasteriano es cuando nosotros estimulamos la parte interna de los muslos y eso normalmente debe producir el ascenso de los testículos. Cuando el paciente tiene una torsión testicular, uno lo que hace es estimular esa zona de la parte interna de los muslos y sencillamente no sucede nada con los testículos. Ese es un reflejo cremasteriano ausente, ¿no? El signo de Prehn, el famosísimo signo de Prehn, ¿no? Nosotros siempre cuando estamos pues en pregrado nos enseñan muchísimo en la semiología clásica, ¿no? Que es el signo de Prehn. Perdón. El signo de Prehn es cuando nosotros subimos o acercamos el testículo hacia la región inguinal, ¿no? Cuando acercamos el testículo a la región inguinal y el dolor desaparece, eso se llama signo de Prehn positivo, que habitualmente está en relación a procesos de otitis, epidimitis o de orcoepidimitis, ¿no? En cambio, si cuando nosotros agarramos el testículo, lo acercamos hacia la región inguinal y el dolor no cede, más bien aumenta, pues eso se llama signo de Prehn negativo, que nos hace pensar más en un cuadro de torsión testicular, ¿no? Ahora, les comentaba también a los chicos de mi grupo, pues que si bien el signo de Prehn está ahí, hay que saberlo, los artículos actuales de urología pediátrica o las sociedades internacionales de urología pediátrica ya no le dan mucha validez al signo de Prehn porque muchas veces es contraproducente, ¿no? El signo de Prehn positivo no te descarta la posibilidad de que sea una torsión testicular que el paciente tenga, ¿no? Entonces, pero hay que saberlo, ¿no? Como yo les he dicho, signo de Prehn negativo es más esto para un cuadro de torsión testicular como tal. Acá vamos a ver imágenes, un testículo doloroso, agrandado y con orientación transversal del testículo, ¿no? Entonces, lo que vemos acá, pues, esto es el testículo aumentado de volumen, ¿no? Un testículo que esto probablemente si lo examinamos vamos a verlo más orientalizado. Yo creo que en esta imagen se ve mucho mejor, ¿no? Este debe ser un cuadro de inicio de una torsión testicular. Vean ustedes el testículo izquierdo, vertical, todo normal, y en este lado el testículo derecho se encuentra horizontalizado o transversal, ¿no? Y vean ustedes, en este caso el escroto pues no tiene mayores cambios, no observamos que tenga un proceso edematoso, inflamatorio, ¿no? En cambio, en estos de acá, en este al menos parece más un proceso inflamatorio.
y en esto de acá se ve un aumento de volumen, no se logra ver muy claramente que haya un tema de este proceso inflamatorio en el hemiscroto afectado, ¿no? En todo caso, esto pues definitivamente es mucho más característico de lo que nosotros podemos ver en lo que son las emergencias, ¿no? Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico principalmente, definitivamente, es clínico. Es importantísimo, chicos, el tema de la clínica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber, pues, que la torsión testicular es un cuadro clínico que se va a presentar principalmente en adolescentes, va a ser de inicio agudo, de gran intensidad, y que no va a calmar con posiciones antiálgicas ni nada de eso, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos en eso, pues hay que actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la probabilidad de una torsión testicular y el tiempo es importantísimo en lo que es la patología de torsión testicular. Entonces, no podemos perder tiempo, tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos que examinar al paciente para poder llegar a nuestro diagnóstico. Entonces tenemos que buscar signos de torsión testicular. Como ya les he dicho, testículo ascendido hacia lo que es la región inguinal, el testículo transverso, y el signo de Prehn negativo que puede existir en este tipo de casos de torsión testicular, ¿no? Entonces examinamos después de haber hecho nuestra anamnesis, y con eso tenemos que hacer nuestro diagnóstico clínico. Ecografía Doppler testicular. ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? Sí se puede hacer definitivamente, especialmente si estamos dentro de las primeras 6 horas de iniciado el cuadro clínico del dolor testicular, ¿no? Dudas, el signo de Prehn es dudoso, el testículo para nosotros entre pareciera y no pareciera estar transversalizado, y tenemos a disposición en la emergencia de nuestro hospital un ecógrafo para poder hacer una ecografía Doppler testicular, pues sí, se puede hacer definitivamente como método de diagnóstico de lo que es torsión testicular, ¿no? Pero la experiencia nos dice pues que muchas veces, no muchas veces, la mayoría de veces los pacientes que vienen con torsión testicular pues vienen normalmente ya sobre las 6 horas de haber iniciado los cuadros o el cuadro clínico, o incluso muchas veces ya con más de 6 horas de haber iniciado el cuadro clínico. Entonces, donde las decisiones que nosotros vayamos a tomar tienen que ser en ese instante las más adecuadas para preservar el testículo del pacientito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la ecografía Doppler testicular? Detecta la alteración del flujo sanguíneo a nivel testicular, ¿no? Está asociado a variación del tamaño y economicidad en el testículo afectado, ¿no? Entonces, el estudio Doppler, pues es un buen estudio, pero como ya les digo, no siempre se tiene a disposición el tema de la ecografía Doppler testicular en las emergencias. Yo que trabajo en el Hospital Loaiza, tenemos ecógrafo normal, no tenemos ecógrafo Doppler que nos permita hacer este tipo de estudios en los pacientes, ¿no? Entonces, muy pocas veces llegamos a hacer la ecografía Doppler testicular en las emergencias, pero si lo tienen, pueden hacerlo, muchachos. Está dentro de lo que se llaman las guías o protocolos de actuación en lo que es torsión testicular. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar en lo que es el estudio de la ecografía Doppler, ¿no? Es una ausencia total del flujo, hay un silencio ecográfico en lo que es el tema de la ecografía Doppler cuando hay una torsión completa, ¿no? Y hay presencia de flujo disminuido, vean ustedes, hay algunas zonas del polo inferior, parte de lo que es el epidídimo con presencia de flujo, pero disminuido cuando la torsión de esto testicular pues no es completa, es parcial, ¿no? ¿Listo? Siempre es importante que cuando nosotros vamos a ver un estudio de ecografía Doppler, es compararlo. Al igual que en el examen físico, nosotros vamos a comparar un testículo con otro testículo para decidir si este está aumentado de tamaño, no está aumentado de tamaño, tiene signos edematosos, no tiene signos edematosos, tiene signos inflamatorios o de flebosis o no. Hay que compararlo con el otro lado. Igual ecográficamente hacemos lo mismo, hay que comparar cómo se comportan los flujos, ¿no? Entonces,
Acá comparan el otro testículo que no tiene torsión testicular con el testículo que tiene la torsión testicular. Vean ustedes el silencio que presenta este testículo con una torsión testicular completa y el otro presenta flujos, no tanto arteriales como venosos. Entonces, es importantísimo la comparación de ambos testículos para poder llegar al diagnóstico de torsión testicular. Gamografía. La gamografía, pues es un estudio que también se puede usar para el tema del diagnóstico de torsión testicular. Eh, en la torsión testicular, pues existe una disminución o ausencia de la actividad radioisotópica en el testículo afectado y aumento en los tejidos escrotales peritesticulares, ¿no? Secundario al edema. Es el examen de mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de torsión testicular, ¿no? Entonces es un muy buen estudio para hacer el diagnóstico de torsión testicular. ¿Cuál es el problema? Lo mismo, que no todos los establecimientos de salud cuentan con este estudio para hacerlo inmediatamente. Entonces, en que tú lo solicites y te lo hagan a tu paciente, puede pasar mucho tiempo y sencillamente vas a llegar al diagnóstico final gamagráfico de que tu paciente ya está con una torsión testicular, pero ya pasaron 8 horas, donde la posibilidad de recuperación de ese testículo ha bajado a 50%, ¿no? Entonces, es pues importantísimo el tiempo que nosotros tengamos que priorizar para hacer el tema de los estudios en este caso, ¿no? Pero si en algún momento usted está en una institución, yo me imagino que en el extranjero, donde puedan tener un estudios de gamografía para emergencias y que se hagan rápido, pues puedes hacerlo, ¿no? Que, ya que es el estudio con mayor sensibilidad y especialidad en el diagnóstico de torsión testicular, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros observamos, esto es un estudio gamagráfico, ¿no? Entonces, sería un área fotopénica con signo de duona o ojo de toro, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo acá está, pues, isotópicamente, muy denso, no se observa que capte la sustancia isotópica, ¿no? En cambio, por el edema que se produce peritesticular, pues veamos cómo capta la sustancia, el radioisótopo, ¿no? Entonces eso pues algunos lo conocen como el signo de la dona o el ojo de toro, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros podemos observar. En mi experiencia, chicos, y en las rotaciones que he tenido tanto en hospitales del Perú como en hospitales del extranjero, nunca he visto que se haya hecho una gamografía para un paciente con torsión testicular, ¿no? El diagnóstico clínico prima definitivamente sobre los otros exámenes diagnósticos de imágenes que podamos tener, ¿no? Es más, yo le comentaba esto a sus compañeros en la discusión que teníamos esta mañana, pues, eh, pero doctor, ¿qué pasa si cuando haces la exploración testicular no era una torsión, sino era una epidimitis o era otra cosa? Bueno, lo que te dice la guía y el protocolo es que si tienes la sospecha clínica y estás en un tiempo de 6 horas, tú tienes que entrar a explorar. Nadie te va a decirte nada. Y si la familia me hace problemas, para eso están las guías. Entonces, si la familia te denuncia y tienes que ir a hacer algún trámite judicial, pues al fiscal tú le vas a mostrar a tu guía y le dices, las guías que nosotros manejamos dicen esto, que si existe sospecha, es un paciente joven, adolescente, existe sospecha, dolor agudo, intenso, y ya están pasando, llegando a las 6 horas, entonces tengo que entrar a salas de operaciones a explorar. No puedo esperar a hacerle una ecografía, hacerle una gamografía, tengo que entrar a explorar, ¿no? Y si no encuentras nada, pues lo cierras tranquilamente y no va a pasar nada. No vas a tener ningún problema médico legal, ¿no? Entonces es importantísimo ese concepto que también se nos quede, que el diagnóstico de la torsión testicular es principalmente clínico. Diagnósticos diferenciales, como ya les decía, pues la epidimitis es la causa con la que más se puede confundir el diagnóstico de torsión testicular. Además de que si nosotros confundimos, vamos a perder tiempo y podemos tener pues la pérdida de ese testículo que se va a necrosar y vamos a tener que llegar finalmente al tema de una orquiectomía, ¿no? Las orquitis, que son los procesos infecciosos del mismo testículo, el tumor testicular también, pero a diferencia de lo que es pues la torsión testicular, muchas veces lo que no se presenta es el dolor de gran intensidad. Puede haber un dolor por efecto de masa, pero que no es muy importante, ¿no? El trauma testicular definitivamente es importante, ¿no?
Y pues como les decía, el mismo trauma escrotal, el mismo trauma de la región genital puede producirnos una torsión testicular. Entonces, muchas veces ahí estamos en dudas, ¿no? Cuando el paciente especialmente viene a la emergencia y dice, bueno, doctor, esto estaba yo en el colegio y tenía una riña con mi compañero y él me da un golpe en el testículo. Entonces, desde ese momento me duele. Ahora, no sabemos si le duele porque se ha producido un trauma en el mismo o esto es una torsión testicular, ¿no? Entonces, si estamos dentro de las horas, ahí pues la ecografía nos va a ayudar definitivamente muchísimo, pero si estamos ya sobre la hora, sobre las 6 horas, y no hay manera de que podamos tener un estudio ecográfico en ese momento, pues sencillamente vas a tener que entrar a hacer la exploración quirúrgica de esto, de ese escroto, ¿no? Para ver si el testículo está bien, solo es inflamatorio o el traumatismo, o es que es una torsión testicular, ¿no? Las hernias, pues las hernias inguinoescrotales también son un diagnóstico diferencial de lo que se llama la torsión testicular, ¿no? Y el hidrocele, pues definitivamente también es una de las cosas que tenemos que descartar en torsión testicular. El hidrocele, pues, es la acumulación de líquido entre la túnica vaginal y la túnica albuginia, ¿listo? Como hay bastante líquido, muchas veces el testículo uno lo puede palpar como esto transversalizado de cierta manera, ¿no? No totalmente transversal, pero medio transversal. Entonces, cuando uno hace la transiluminación, pues sale positivo. Y en la torsión testicular, cuando uno quiere hacer la transiluminación porque ve que está edematoso, también va a salir positivo. Entonces, es uno de los diagnósticos diferenciales en los cuales nosotros tenemos que aplicar nuestros conocimientos clínicos para hacer la disquisición entre uno y otro. Tratamiento de la torsión testicular, ¿no? Entonces, la presentación clínica compatible con torsión testicular, pues obliga a la cirugía inmediata sin necesidad de estudios de perfusión testicular, ¿no? Entonces, como les decía, si nosotros, pues tenemos un cuadro clínico donde estamos llegando a las 6 horas o estamos de 6 horas para adelante en el tema del tiempo que inició el cuadro clínico, pues tenemos que entrar a operar, no hay de otra. Es mejor pecar por exceso que pecar por defecto, ¿no? Entonces, finalmente, si no se logra corroborar la torsión testicular, no va a pasar nada. Igual el paciente vas a suturar el escroto y al día siguiente se va a ir de antes sin ningún problema, ¿no? La posibilidad de torsión y reperfusión testicular depende de que el tiempo transcurrido sea menor de 12 horas, ¿no? Definitivamente, cuando ya sobrepasan las 12 horas de inicio del cuadro clínico, pues el testículo probablemente va a entrar en un tema de necrosis y ya no va a ser recuperable y vamos a tener que llegar a la orquiectomía, ¿no? Aunque las mayores probabilidades de recuperar el testículo están en las primeras 6 horas. 6 horas, muchachos. Recuerden que es lo importantísimo. Tienen 6 horas para que ustedes puedan hacer el tema de esto, la detorsión del testículo para que de esta manera recupere su flujo sanguíneo y no tengamos que llegar a la orquiectomía como tratamiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer si estamos dentro de las 6 horas? Entonces, el paciente llegó, todavía no hemos llegado a las 6 horas y está en la emergencia. Entonces agarramos y una de las medidas que podemos hacer pues es la detorsión manual, ¿no? Podemos intentar detorcer manualmente el testículo. Entonces, ¿cómo hacemos la detorsión manual? Si ustedes siguen el cursor que va en la diapositiva, vean ustedes, ¿no? Lo que hacemos es girar el testículo de manera externa, ¿no? De manera externa. Eso, pues, nos puede ayudar a detorcer el tema del cordón espermático y de esa manera que el paciente pueda recuperar su flujo y aliviar el dolor, definitivamente, ¿no? Tiene una tasa de éxito entre el 68 al 86%. La verdad, en mi caso, este tipo de tasa de éxitos incluso ha sido un poquito mayor. Desde que soy residente hasta asistente, que ya son ya más o menos 10 años, ¿ya? Yo habré visto pues unos 14, 15 casos de torsión testicular, ¿no? De esos 14, 15 casos, solo uno ha llegado al tema de cirugía para de torsión quirúrgica, ¿no? El resto lo hemos logrado nosotros de torcer en forma manual en los servicios de emergencia, en las camillas de emergencia, ¿no? Ahora,
Una de las cosas que conversábamos pues en la mañana era esto, bueno, vamos a hacer la torsión manual, doctor, pero ¿cuántas vueltas voy a dar? ¿Cuántas vueltas yo puedo hacer para poder hacer esta maniobra de torsión manual? La verdad se pueden hacer hasta 6 vueltas, esto es lo que nos dice la literatura. Pero nosotros habitualmente en el hospital hacemos 3, ¿no? A menos que veamos que con la tercera ha mejorado el dolor y ahí damos otras vueltas más para poder de torcer finalmente, ¿no? En la mayoría de casos que hemos visto, pues lo máximo de vueltas que ha dado el cordón espermático han sido 3, por eso que normalmente hacemos 3 maniobras de torsión hacia el paciente, torsión manual del testículo en el paciente, ¿no? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que la torsión manual ha sido correcta o adecuada o ha sido eficaz en este caso? Pues definitivamente el dolor, ¿no? El paciente, pues, después de que le haces la maniobra, sencillamente siente que el dolor ha desaparecido mágicamente, ¿no? De un momento a otro ya no hay dolor, se siente tranquilo, puede respirar normal, ¿no? Y hay veces uno cuando está haciendo la torsión manual, pues siente el clic, es eso de que o algo se desenroscara, ¿no? Algo se destrabara. Entonces, eso también es posible de sentir en algunos pacientes en los que hacemos la torsión manual de lo que se llama la torsión testicular, ¿no? Muy bien. Tratamiento quirúrgico, pues idealmente debe ser realizado antes de las 6 horas de iniciado el cuadro clínico de torsión testicular. Eso es importantísimo, eso nos va a dar una mayor seguridad de que si estamos ante un cuadro de torsión testicular, el paciente va a recuperar la vitalidad, la viabilidad y vitalidad de su testículo en forma adecuada, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, hay una torsión, pero parece ser solo una vuelta, nada más, no ha habido mucho compromiso aparentemente. En este caso, el compromiso es mucho mayor. Vean ustedes las características del cambio de coloración de lo que es el testículo. Y esta es una hidátide, ¿no? Ese es el diagnóstico diferencial que hacemos con lo que es la torsión del testículo. Muchas veces esta cosita se tuerce y duele porque entra un tema de necrosis, ¿no? ¿Listo? Entonces vemos la zona donde se ha producido la torsión testicular. Luego, esta es otra imagen donde vemos, pues, un testículo totalmente ya necrosado, donde va a ir, pues, definitivamente a un tema de una orquiectomía, y veamos el otro testículo que está totalmente normal, ¿no? Una comparación importantísima. Y preguntarán, pero si el testículo afectado está necrosado, ¿pero por qué extrae el otro? Porque de todas maneras se va a tener que hacer la orquidopecia de este testículo, porque existe gran chance, gran posibilidad de que testículo pueda ser un tema de torsión testicular, ¿no? Entonces, para evitar que el paciente tenga problemas en el futuro y no sea comprometida su capacidad reproductiva, pues le hacemos la fijación de este testículo y de esa manera solucionamos el problema. Muy bien, eso es lo concerniente a lo que es torsión testicular. Es una patología, como digo, que la van a ver mucho más cuando estén rotando probablemente en los servicios de emergencia de hospitales pediátricos como el Instituto Nacional de Salud del Niño, tanto en la sede de Brasil como en la sede de San Borja, en el Hospital Materno Infantil, San Bartolomé. Entonces, en nuestro hospital vemos, no es muy frecuente, vemos normalmente 2 casos, 3 casos al año, no es mucho, pero hay que tener los conceptos bien puestos ante este tipo de situaciones, porque recuerden que de todas maneras ustedes pues van a hacer el SERUM, Servicio Rural Urbano Marginal, entonces cuando ustedes vayan a su posta, a su centro de salud, puede llegarles un paciente con una torsión testicular. Ustedes tienen que saber brindar los primeros tratamientos, si bien es cierto que no van a contar con sala de operaciones, ¿no? Entonces tienen que saber cómo se tiene que hacer una torsión testicular, de manual del testículo, cuántas vueltas van a dar y cuál va a ser el signo que a ustedes les va a hacer pensar en que el cuadro de la torsión testicular se ha solucionado, ¿no? Una cosa importantísima es que cuando ustedes se han hecho la torsión manual del testículo y ha sido positiva, ha sido eficaz esta, pues tienen que indicarle al paciente que tiene que acudir de todas maneras a la consulta de urología. ¿Por qué? Porque hay que hacerle
ortopedia bilateral en forma preventiva, ¿no? También yo les comentaba a mis alumnos, pues, que de los 14 a 15 pacientes donde he visto y donde se ha hecho de torsión manual y ha salido adecuada esta maniobra, pues ninguno ha regresado al consultorio. Normalmente no vienen, no sé si han vuelto a presentar nuevamente la torsión, o Disculpa, pensé que estaba con la tarjeta. o si han o si se han hecho operar en algún otro establecimiento de salud, ¿no? Muy bien, me imagino que hay una ronda de preguntas. Hay una ronda de preguntas, para poder solventarlas.